principio la actividad de hoy, que bueno, lo que queremos es que sea una tertulia y que bueno, que podamos hacer una charla aquí un poquito abierta y relajada entre todos, que es un poco el estilo Zumalacárregui, que no sea una cosa así muy seria y muy fría. Bueno, en torno a la proyección que hicimos el 16 de diciembre de la película Pur Don Carlos, hemos organizado una serie de actos, por ejemplo, esta pequeña exposición que tenemos aquí, y la sesión de hoy, que será una tertulia en torno a cómo ha sido tratado el carlismo en el cine, o bueno, las guerras carlistas en el cine, y para ello hemos invitado a dos expertos, por una parte José Mari Tuduri, al que todos conoceréis ya, y bueno, principalmente porque ha sido autor de dos de las películas más importantes que se han hecho, sin duda, sobre este tema, que fue Crónica de la Guerra Carlista en 1988 y el Santa Cruz, el cura guerrillero, en 1990, y aparte porque es al que acude cualquier cineasta que vaya a tratar el tema del carlismo, porque es el que bueno, mejor controla un poco incluso el material que hay en torno a esas ambientaciones, pero también la historia, y es un experto en historia del carlismo y más concretamente en cine y carlismo. Y por otra parte Neko Tuduri, su hijo, que también bueno, es un investigador de la historia del cine y nos ofreció bueno, estuvo como comisario en la exposición que se organizó en el Museo del Carlismo en Estella sobre el carlismo en el cine o desde el cine, que es el título del catálogo, y pues una de las personas que más han investigado en torno a este tema, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene las guerras carlistas con el cine? Entonces, bueno, lo mejor será que les dejemos a ellos que empiecen a hablar y luego, bueno, si podemos crear una conversación, pues bueno, siempre será más amable. Bueno, mila esker, Mikel, hoi, gonbidatzagatik eta aukera bateagatik hoi zeiteko, eta, bueno, eta mila esker, guztioi etortzeagatik, euskera zein ditzaket, baina, bueno, hoi, gaztelera zein dugu, hola plazetu da, así que hola egingo dugu. Bueno, pues yo voy a empezar hablando sobre la película, sobre cómo se crea esta película, la producción, la figura de Musidora y luego también del misterioso Lasue, Jaime Lasue. Y sí, porque ya el tema de los sobrenombres ya... Y luego mi padre ya va a hablar sobre la película en sí. Y sobre lo que supone también en el mundo del cine alrededor del carlismo, ¿no? Bueno, primero decir que esta película hasta hace bien poquitos años, hasta hace 10 años, se consideraba perdida. Y los únicos fragmentos que quedaban eran esos que veis allí. Era lo único que se creía que quedaba de esta película. Y yo de esta película, sobre esta película siempre he oído hablar por parte de mi padre, que había visto imágenes cuando él estaba rodando Crónica y demás, pero que simplemente había visto imágenes y tal, y que una película de 1921, pero que no quedaba nada, ¿no? Muda, pero que no quedaba nada. Entonces, cuando yo empecé a trabajar de comisario e investigar el tema del carlismo en el cine en general, pues cuál fue mi gran sorpresa cuando supe que la Cinemateca de Toulouse estaba restaurando dos de las copias que quedaban, una en la Cinemateca de Toulouse y otra en la Cinemateca de París. Entonces, entre las dos copias han montado una película de 90 minutos del original que tenía 3 horas. O sea, una película, tenemos que entender que esto es una superproducción. En ese momento es una superproducción y fue una película de 3 horas, pues lo que podemos ver hoy en día son solamente 90 minutos, un formato comercial, por eso los que visteis la película el otro día, había un montón de escenas y había un montón de partes que no se entendían, ¿no? Por ejemplo, cómo se enamoran Musidora y Olivier, los dos protagonistas de la película, y ahí de repente hay un corte que no se entiende, ¿no? De repente están ahí los dos encaprichados el uno del otro, pero en la película original sí que había un proceso que en esta versión comercial se ha perdido
y sobre todo han puesto las escenas finales de la película. Y lo que entendían ellos, bueno, entiendo yo, por las 2 veces que he visto la película, han puesto lo que tenía más ritmo para hoy en día. Pero bueno, las escenas originales eran más largas y si tenéis posibilidad de ver la película, los que no la habéis visto, veréis que hay cortes bastante fuertes en algunas escenas. Bueno, comentado eso, pues decir que esta película es un auténtico hito, ya no solo porque es la primera superproducción, creo yo, de la historia de Euskal Herria, sino también porque es una película producida, dirigida, escrita y protagonizada por una mujer y por la importantísima figura que es ella, que ya no solo una mujer, sino que es Musidora, ¿no? Una auténtica, la primera femme fatale de la historia del cine. Y aparte de eso, es la única película, creo yo, sobre el carlismo que ha producido un carlista, un ferviente carlista personal, conocedor de la figura de Don Carlos, y además que luego luchó en el Requeté, y bueno, una figura interesantísima que es Jaime de la Sue. Y aparte de eso, el valor que tiene esta película, tanto etnográfico, sobre los paisajes de toda la zona del Bidasoa, también arquitectónico, los caseríos que quedaban en esa época, todo el valor, pues ya lo he dicho, ¿no? Etnográfico. Luego, la gente de los extras de Oyarzún que aparecen, que es la gente de Oyarzún de verdad, ¿no? Luego en uniformes también lo comentará mi padre. Tiene tantos valores esta película que es que podríamos estar ya 1 hora, no podemos estar 3 horas tranquilamente hablando punto por punto si nos ponemos a investigar la película en detalle. Por ejemplo, ahí veis en esas escenas, esos paisajes seguramente hoy en día están desaparecidos. Esos caseríos, tal, Guipúzcoa como ha sufrido una transformación tan bestia, sobre todo a partir del desarrollismo, a partir de los años 60, todos esos paisajes que hoy en día es tan difícil encontrar en Guipúzcoa, pues así sería la Guipúzcoa del siglo XIX. Entonces el valor etnográfico y visual que tiene esta película es muy muy grande. Y... ¿Sí que os comentar algo? Sí, bueno, creo que tenéis oportunidad también, si queréis ver luego en la exposición, hay algunas escenas de la película recogidas aquí en la exposición en las que se ve perfectamente, hay por ejemplo dos, hay una de la muralla de Hondarribí, hay otra de Guadalupe también, y durante la peli pues aparece, yo creo que San Marcial también en Irún, y hay varios lugares que se pueden, y bueno, sobre todo Oyarzún, varias veces, las imágenes así un poco más amplias, hay alguna que se puede observar. Sobre Oyarzún voy a comentar un tema que me interesará. Y luego yo creo que la presencia, que es una constante, de las peñas de Aya. Las peñas de Aya se ven en muchas escenas y hay algunas, por cierto, muy muy bonitas, ¿no? De contraluces, de soldados que van al contraluz, que están subiendo un monte y tal, y que siempre al fondo tienen como, ¿no? Las peñas de Aya. En ese sentido es una joya. Absoluta. Sí, bueno, una pequeña matización, hablando de las imágenes que estamos viendo aquí y del montaje comercial de 90 minutos, en este montaje, que es lo que se salvó en un primer momento, de 5 minutos o 11 o los que tenga, hay secuencias y planos que no están montados en el comercial. Sí, claro. Aquí. Y además, eso ya implica que había secuencias y planos muy buenos, porque hay cosas muy interesantes que están sin montar aquí. Pero bueno, Sí, supongo que ahí en el proceso de restauración también habrá unas prioridades que, bueno, de ahí tampoco sabemos. Los metros de película que tiene esta cinta son, ahora no lo encuentro donde lo apunté, pero son una burrada. O sea, ya para tener 3 horas de película en la época era mucho, Pero el cine de la época se pasaba también por series, un poquitín por capítulo. Eran las 3 horas de... 3 horas seguidas. Pues con bocadillo y botavino. Sí. Bueno, ya a raíz de que hemos comentado esto, la documentación que yo fui a investigar la película en 2018, en abril del 18, a París, a la Cinémathèque de Toulouse, y ahí me encontré con la documentación de producción y de venta de la película de la propia Musidora, de su puño y letra.
y bueno, ella tuvo muchos problemas ya para vender la película en España. Se vendió, se estrenó a nivel internacional en 1921 y justamente Miquel ha tenido el buen ojo de estrenarlo el mismo día, de bueno, 100 sí. años, justamente 100 años después, en Ormestegui se vio 100 años después del estreno, justamente. Y bueno, pues cuando la película se estrenó ya, bueno, pues cuando empezó a negociar a colocarla en salas de cine españolas, ya pues los agentes de aquí, de España, de Madrid y demás, le decían que una película tan larga tendría problemas, que era bastante problemática a nivel comercial, y que las películas americanas, en ese momento de Charles Chaplin, pues suponían un gran competidor, y que el público no estaba ya por este tipo de películas. Así que ya vemos que esta película de 3 horas tuvo sus problemas ya en su estreno, y que luego se acortó. O sea, en su época ya había varias versiones de esta película, para hacerla más fácil para venderla. Bueno, voy a empezar a hablar ya de la figura de Musidora, que es la figura central de esta película y sin duda es un auténtico hito, ¿no? Pues ella, su nombre real es Jeanne Hoch, y nace en una familia de artistas en París hacia finales del 19, en 1889, y pronto ella empieza a trabajar en el mundo del cine, en el incipiente mundo del cine, ¿no? Como actriz. Esto es importante. Y ella se va a hacer ya muy famosa en unas películas de 1914 del director Louis Foulard, que se llama Le Vampire, Los Vampiros, en el papel antagonista de una banda de ladrones de joyas. Esta serie no va de vampiros, sino Los Vampiros es el nombre que se le da a este grupo de ladrones de joyas. Entonces ella se va a hacer muy famosa por la imagen icónica de ella embutida en un buzo completamente negro. Y bueno, van a ser una serie de películas que se van a estrenar en formato más de serie, o sea, es lo que ha comentado mi padre ahora, ¿no? Es una serie de unas 8 horas y demás, pues entonces se empiezan a partirlas y empiezan a estrenarlas año tras año, y duran unos 4 años el éxito de esta película serie, que va a arrasar completamente en Francia. Y Musidora, la figura de Jeanne Hoch, que los surrealistas le van a poner el nombre de Musidora, de las musas, de ahí viene Musidora, pues se va a hacer una de las primeras estrellas del cine mudo en Francia, y sobre todo se suele decir que ella es la primera antagonista mujer en la historia del cine, porque hasta ese entonces las figuras en la historia del cine, las mujeres tenían este papel ya angelical de doncella en apuros casi, y ella va a protagonizar por primera vez ese papel pues, de vampiresa, ¿no? Vampiresa sin ser una vampira. Vuelvo a repetir que la serie se llama Le Vampire, pero va sobre ladrones de joyas. Tenemos que tener en cuenta que la peli de Burnout del 21 de Nosferatu todavía no se ha estrenado, faltan unos cuantos años, entonces se llama así la serie, pero no tiene que ver con el vampiro de Bram Stoker, vamos. Entonces esa es la importantísima figura, y desde luego en Francia Musidora es una auténtica heroína del cine, ¿no? Es una auténtica figura. Incluso tiene una revista, ¿no?, a su nombre, una revista sobre cine, que se publica anualmente. Entonces, ya señalada la importancia de Jeanne Hoch, de Musidora, ella, después de hacer esta serie, esta que se llama Le Vampire y otra que se llama Judex, que también tiene mucho éxito, del mismo director, en 1918 ya va a salir, bueno, no va a salir del papel de actriz, pero va a empezar a producir sus propias películas. Y la primera película que dirige y produce se llama Vicenta, y es una película rodada en Iparralde, en toda la zona de la Curdi, en toda la zona de Biarritz y demás, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer largo de la historia del cine de Euskal Herria. Pero bueno, es un tema muy resbaladizo que no me quiero meter mucho,
porque basta que digas esto, que aparezca otra película un poco anterior, y ya la lías. Entonces, esa es la primera toma de contacto, desde luego, de Musidora con el País Vasco. Entonces, una vez ha rodado esta película, que parece ser una especie de comedia romántica, ella ya decide adaptar la novela de Pierre Benoit, de Pour Don Carlos, que es de 1920, si no me equivoco. Sí. El mismo año empieza. Sí, sí. O sea, el mismo año que se escribe, sí. Ella decide, o sea, fijaros, el mismo año que se escribe la novela y se publica, ella decide producirla, dirigirla, escribir la adaptación también y protagonizarla, y se estrena en 1921. O sea, mientras se está publicando la película, el libro, mientras se está publicando el libro, ella ya está rodando la película. Bueno, pues a nivel del equipo técnico que hace esta película, los datos que pude rescatar en la Cinémathèque de Toulouse, que seguro que que habrá más información por ahí, pero yo por lo menos encontré esto. Bueno, Jean Hoc tiene los papeles de Musidora, tiene los papeles de dirección, aunque siempre aparece con Jaime de Lasuen, que también en Francia aparece con el sobrenombre de Jacques Lassin. El autor de la novela original es Pierre Benoit, y fue adaptado el guión por Musidora. La productora se llama Fins Musidora. El director de fotografía es Frank Danois Johnson y Léonce Juan, y el compositor Edouard Maté y Jacques Wack, y también hay un decorador. Y bueno, se pasan, creo que todo más o menos varios meses de 1920 rodando la película. Ya os digo que fue una película que tenía mucho metraje, muy larga, y causó mucho revuelo cuando se rodó, por el peso de superproducción que tenía. Y por ejemplo, pues en París pude consultar documentación tan interesante como los permisos para coger los cañones que hoy en día están en la Batería de las Damas y rodar escenas, una escena que está ahí justamente, que está en esas imágenes, pues lo rodaron con cañones de la guarnición de San Sebastián. Entonces pidieron permiso a los militares de San Sebastián para llevarse la película. Y también tengo constancia de que Alfonso XIII, que era bastante aficionado del cine y que pasaba las vacaciones en Donosti, pues vio la película, pese a ser una película carlista, que eso es curioso, ¿no? Y bueno, luego Musidora, después de hacer esta película, que ya os digo que se estrena en varios países a nivel internacional, entre ellos en las colonias que tiene Inglaterra y Francia en el mundo, ¿no? Entonces se estrena en Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, en una versión alemana, con subtítulos alemanes, en Checoslovaquia y Egipto y Siria, que en ese momento eran parte de Inglaterra y parte de las colonias británicas y francesas. Y luego, en 1950, se hace una opereta que en Francia tiene bastante éxito. Y siguiendo ya, para terminar con Musidora, ella se engancha a España, todo el romanticismo que ven los franceses sobre España, ¿no? Ahora entenderéis por qué. Y en 1922 dirige también con Jaime de Lasuen una película sobre toros que se llama ya Sol y Sombra. Y en 1924, bueno, ya en el 22, conoce al rejoneador Antonio Cañero, el famoso rejoneador, y en 1924 también dirige la película Tierra de Toros. Entonces tiene un romance con este rejoneador, con Antonio Cañero. El tema no sale bien. En 1927 vuelve a Francia, ahí ya se asienta, se casa, y deja aparte un poco el mundo del cine hasta 1944, que ingresa en la Cinemateca Francesa y trabaja ahí hasta su muerte en 1957. Y como he comentado, pues
Musidora es una figura de gran importancia dentro del mundo del cine francés. Una auténtica pionera, vamos. Así como anécdota también, dentro de esa relación que tuvo con los toreros y con España, también fue retratada por Julio Romero de Torres. Hay un retrato, sí, muy romántico, muy impresionante. Musidora de Julio Romero de Torres. Sí. Que supongo que conoceréis los que tenéis cierta edad por los billetes de 20 duros. Ya, sí. Yo no. En este caso de Musidora también. Sí. Y bueno, eso sobre Musidora. Y luego está la figura de Jaime de Lasuen, que, bueno, hay poca información sobre este hombre, pero los pocos datos que hay, bueno, pues son muy impresionantes. Él nace en Italia, parece ser que nace en Villareggio, Italia, y estaba comentando con mi padre que posiblemente este hombre naciese en la corte de Carlos VII. Él de seguro conoce a Carlos VII personalmente y viene de una familia de importancia vizcaína, los Lasuen, pero no se va a asentar en España hasta bastante más tarde. Sabemos que él lucha en la Primera Guerra Mundial en el bando francés y creo que llega a ocupar algún cargo importante, y después de la Primera Guerra Mundial se le ve relacionado con todo este mundo del cine, ¿no? Y es ahí, seguramente con Pur Don Carlos, donde entra en relación con Musidora y hacen estas dos películas juntos. Sol y Sombra y, bueno, Pur Don Carlos y Sol y Sombra, ¿no? Y luego, más tarde, bueno, ya en la Guerra Civil, es uno de los oficiales que toma Irún en la ofensiva de los Requetés. Él está en julio del 36, por lo visto yo entiendo que está en la Plaza del Castillo con toda la movilización de los Requetés, y toma Irún porque hay una anécdota muy graciosa, que en uno de los paradores donde les daban de comer al equipo de rodaje, pues la señora, la camarera o la cocinera, cuando vio a Jaime de Lasuen entrar otra vez por la puerta 15 años después, vestido de requete carlista, le dijo algo así como no me diga, señor Lasuen, que va a rodar otra película. Eso, en pleno, pues, agosto del 36. Y luego yo sí que tengo constancia que este hombre entra con el requete en San Sebastián. No sé si con los de Artajona o un poco más tarde, un día más tarde, pero él es el de los que entra en San Sebastián, ¿no? Y supongo que también lucha toda la ofensiva de toda la campaña de Vizcaya. Pero luego, en la Segunda Guerra Mundial, no sé de qué forma, lucha como espía contra los alemanes, contra los nazis, y lo que sabemos de alguna forma es que muere torturado por la Gestapo en Lisboa. Entonces, una figura pues de película total, ¿no? Para escribir una novela sobre este hombre. Y los datos son muy escasos otra vez sobre este hombre. En el Museo del Carlismo de Estella han investigado un poquito más y sí que se han puesto en contacto con su hija y demás, que todavía vivía en 2018, creo, pero bueno, poco más sabemos de la figura de Jaime de Lasuen, porque entre otras cosas él usa un sobrenombre en Francia, entonces aparece como Jacques Lassain. Por eso aparece con este sobrenombre francés y entonces hay que relacionarlo con la figura de Jaime de Lasuen, ¿no? Entonces tiene este perfil como de espía, ¿no? Ya prácticamente, ¿no? Usando varios sobrenombres y tal. Y bueno, eso sería pues la importante figura de Jaime de Lasuen. Digo importante porque él conoció personalmente a don Carlos, entonces él es parte de todo el mundo del exilio carlista, sería un gran, ¿no? un gran ayudante de producción, desde luego, y sobre todo a nivel de los uniformes y de las armas y todo lo demás, ¿no? Para aconsejar. Y aparte de eso, claro, es que es una película, ya es la primera película que se conserva antes de la Guerra Civil que trata el tema del carlismo, y claro, está producida por un carlista fetén. Entonces tiene esa importancia también, ¿no?
política o desde el punto de vista del carlismo, si se quiere. Y no sé, si te parece ya empiezas a comentarte un poco. Bueno, yo creo que el que sabes realmente más datos sobre esta película es tú, pero bueno, yo me entiendo que esta película es simplemente muy buena, a todos los niveles. Es extraordinaria. Yo entiendo que a Musidora, recién publicada la novela de Pío Benoit, te interesó tanto el personaje de Alegría, porque era un personaje totalmente rompedor. Por un lado es una persona que es legitimista, que el legitimismo se entiende que es un poco pues la derecha o la parte negativa de la sociedad, pero es una persona totalmente rompedora, el personaje de Alegrías. En la novela tiene como 4 o 5 amantes esta señora, o sea que no encajaba demasiado bien dentro de una tradición monárquica pura o absolutista, ni mucho menos. Y yo creo que es lo que le llamó la atención a Musidora y se le dio la manta a la cabeza y funcionó. Entonces, lógicamente, toda la ambientación no es que haya una gran coreografía, es que es sencillamente una salsa que la habían mamado toda esa gente, ¿no? Y bueno, a nivel de uniformes, el documento este que veas en Madrid, de que tuvo apoyo de la Guardia de San Sebastián, explica muchas cosas, porque el material que tienen es del Ejército Liberal, que son estas fotos, estos capotes, tenéis uno aquí, igual. Son los del Ejército Liberal utilizados a partir de 1880. En el 70 también eran iguales, pero hay una pequeña diferencia en corte y tal. Estos son más de tirada en largo, ¿no? En serie, ¿no? Y bueno, yo lo que entiendo... Antes de seguir, ¿quiénes de vosotros no habéis visto la película? Que es importante. 3, 4... La gran mayoría. Bastante. Entonces, voy a hacer una pequeña sinopsis de la película, para entenderla. El personaje principal es la capitana Alegría, que es Alegría de Chartres. Entonces es una vasca francesa que lucha por los valores por los valores carlistas, que es una ferviente defensora de los valores de Don Carlos y del rey. Y entonces la sinopsis es la siguiente, que un funcionario del gobierno francés es enviado a un pueblo de la frontera. Sí, a Mauleón, para enviar una documentación y unas cartas a un general francés para decirle que cierre la frontera a todos los carlistas. Entonces es capturado este funcionario que viene con su mujer, es capturado, que se llama Olivier, el funcionario. Este va a ser el personaje principal junto con Alegría. Es capturado por Alegría y su grupo, una especie de grupo de piratas, así, porque hay uno desde luego que parece un pirata total. Sí. Y bueno, pues le obligan a unirse a la causa de Don Carlos, secuestrando a su prometida, que está con él, ¿no? Entonces la prometida enseguida, en plan síndrome de Stendhal, se une a Alegría, y Olivier ya termina accediendo a unirse a Alegría y a su grupo y tiene que cruzar la frontera, siguiéndoles el paso, ¿no? Entonces, pues ya van a ser una serie de aventuras siguiendo a Musidora a través de los diferentes escenarios del final de la guerra carlista. Está ambientada en el 75 y en el 76. Justo con la derrota, entonces tiene ese sabor ya de la amargura de la derrota. Es un poco la carlismo, retirada, ¿no? Es Los la carlistas retirada. están retirados. Sí, sería también... coincide bastante bien con los escenarios de Zacarín el Aventurero, de esos años, de 75-76, la retirada ya a la frontera. Pues también, seguramente, quizá Benoit se inspirase en Zalacay. En Baroja, porque le llamó la desecha exactamente a la retirada de... Sí, porque lo de Baroja es de 1908 o 1909, si no recuerdo mal. Y todas estas películas que se hacen del carlismo antes de la guerra civil, todas son adaptaciones de novelas, todas. Entonces, pues bueno, pues la fuente literaria es muy obvia en estas películas. Y bueno, iba comentando, pues al final, pues se va a establecer un vínculo entre Olivier y Musidora, se van a acabar los dos enamorando. Olivier va a ser más bien un amor platónico, y Musidora, el cambio del personaje, la evolución del personaje va a ser que va a anteponer la amistad de Olivier y su mujer y el grupo ante la causa carlista.
y entonces al final ella se va a sacrificar en esa escena que veis ahí, que bueno, que se infiltra vestida de esa Isa en el cuartel general de cerca de Estella, ¿cómo sería? De La Guardia, ¿no? Sí. Sí. En el cuartel general de La Guardia de los liberales, para conseguir un salvoconducto, porque Olivier ha sido capturado en la batalla de Montejurra por los liberales, entonces lo van a fusilar y bueno, consigue liberar a Olivier, se escapan a la costa donde Arribi, y allá en una escena en que cambia muchísimo de la novela, al final pues el personaje de Musidora es delatado por un chivato del pueblo y es, bueno, tiroteado por la Guardia Civil, que es esa foto que veis ahí detrás. En un final así muy Menos dramático. Sí, primero consigue que Olivier pueda ir a Francia, sí. Entonces y de alguna manera se sacrifica a ella. Sí, es la evolución del personaje, ¿no?, de Musidora, que pasa de ser una ferviente defensora de la causa de Don Carlos a sacrificarse por los amigos, ¿no? Y bueno, en la novela yo tengo entendido que es otra. El final es el final de la novela de Pierre Renoir es esta señora Alegría vuelve otra vez a Venezuela, porque esta era una fortuna boscoamericana que es con el dinero que pretende financiar la causa de Don Carlos. Entonces el final de la novela es que se va con el bergantín, que el pirata no es que sean piratas, que son marinos, son marinos con su propia tripulación, es un malayo y tal, es todo muy curioso, ¿no? Entonces se va, y la última frase de Pierre Renoir, el de Alegría, es que volverá otra vez Alegría a las montañas vascas cuando vuelva a ondear la bandera de la insurrección de Don Carlos sobre los montes vascos, ¿no? Y bueno, ese es el final de... Muy carlista eso. Sí. Bueno, pues sí, El final real. Entonces ya veis cómo cambió el guión Musidora, ¿no? A un guión Claro, más cinematográfico, ¿no? Claro. Ajá. Bueno, pues sigue comentando si quieres el tema de... Bueno, y comentar, y hablando de mi película Crónica de la Guerra Carlista, que tiene paralelismo, es curioso, pero el problema es que claro, al final acabamos viendo de las mismas fuentes, ¿no? Por ejemplo, en la novela hay un carromato de heridos carlistas o de exiliados carlistas que van hacia Olorón, en Francia, que van cantando la canción esa de Lío, vendió a Bilbao, y Perú lo demás, había el Lío, vendió a Bilbao, bueno, no me acuerdo exactamente, pues unas coplas navarras, y lo van cantando en la novela de Benoit. También hablando de la opereta de los años 50, el tema principal de la música era el Ayayay Mutillac Chapela Gorrillán, que tuvo mucho éxito en Francia y en la Argelia francesa y en esa época, que fue cuando se estrenó. Y después, bueno, pues hay planos en mi peli que son muy parecidos, por la sencilla razón que rodamos en el mismo escenario, el Jaétibe. Claro, que es toda la zona de Vallarce, el Jaétibe pues sigue igual, entonces lógicamente hay cosas que se parecen muchísimo, ¿no? Incluso algunos planos de las vistas marchando y demás. Sí, y después, bueno, tuvo una economía de medios a nivel de mover gente, porque no es una película de grandes masas ni de grandes batallas, pero lo que tiene lo hace muy bien, porque yo al final lo he contado, y esta manejó unos 40 figurantes carlistas y 30 liberales o por ahí, no pasó de 100, pero le saca chispas al tema. Entonces, si quieres, la coreografía o los elementos de coreografía elementales los pilla en la Organización de San Sebastián, que eran los mismos, porque el Remington todavía estaba en funcionamiento en la época. Y además hay un detalle que te das cuenta, que esta tardó en rodar el final de la peli bastante, por una sencilla razón, que la Guardia Civil no utiliza el Remington, que le dejaron los militares una partida de 50 o lo que sea para utilizar en la película, pero ya al final de la película no tiene, y por no volver a hacer el papeleo, utiliza unas escopetas de caza indecentes sacadas del caserío más próximo. Eso es un detalle que no sabéis, hijo. Entonces eso implica que el rodaje se le fue también de las manos y tardó. Sí, tardó. Bueno, ¿qué puedes comentar de los uniformes, por ejemplo, liberales? Sí, bueno, los uniformes liberales son calcaos, los típicos capotes de... y además es curioso que llevan... los mismos, ¿no? Sí, los mismos, solo que el cubrefe de este es más de la guerra de África y tal, que es lo que tenían en el 20 en Orgul, en la guarnición.
En la guerra carlista utilizó el fez Todavía el usaban negro. roses Todavía usaban roses en Sí. O sea, el uniforme es calcado, Sí, ¿no? Prácticamente. sí. El rosa se utilizaba sobre todo en el uniforme ya de gala, bueno, pero el vete todavía, porque el caqui empieza a entrar después de la Primera Guerra Mundial. En el 18-19, que se empieza a utilizar la tela caqui, sobre todo por excedentes de tela de los aliados que las venden por 4 perras, y todos los ejércitos europeos que empiezan a utilizar la tela, hasta los miqueletes cambiando el uniforme. Y empiezan a utilizar la caqui porque prácticamente la compran regalada y salía mucho más barato hacer un uniforme moderno que el antiguo de la Probacia Pérez de Gea, en San Sebastián, el sastre. Y salían prácticamente a la mitad. Y bueno, pues, ya eran más modernos, y etcétera. Y... O sea, que puede haber uniformes originales de la misma guerra. Sí, bueno, y después hay otra cosa. Los uniformes de los oficiales carlistas son los originales. El que saca Rue y compañía, estos son gente que tenía todavía el uniforme con las bolitas de alcanfor en su casa, que los deja para la peli. Eso está clarísimo, ¿no? Pero lo demás, las guerreras, utilizan unas guerreras para los carlistas que están ahí, que para los liberales. Les cambia la boina por el esto y a correr. Bueno, pero si hay cosas que están muy bien hechas, por ejemplo, al final, cuando los liberales están celebrando en una sidrería el triunfo, en una sidrería, que están bailando una jota, uno de los liberales lleva el ros al revés, es el típico ros de ros dolano de la guerra de África de 1860, o sea, que está en el museo total, y que además que sale una cantinera con uniforme militar, total, la cantinera, o sea, se le ve perfectamente que habla con Isidora. O sea, que eso también me imagino que lo sacaron de la guarnición de San Sebastián, que había uniformes de cantineras de mujer. ¿Y el uniforme de Musidora? ¿El uniforme de Musidora. Ese mismo. Sí. Bueno, es un dormán de USA típico, que será original, concretamente en el Museo del Carlismo de Estella. Tienen dos, el utilizado por Don Carlos en Lácar, y el utilizado por yo también lo utilicé para rodar ese, en Crónica me lo dejaron, es una barbaridad, pero lo utilicé, y es igual, posiblemente pues sea un dormando oficial carlista de verdad, con una falda negra y... Musidora se inspira en la documentación, hay una lámina de la reina Margarita. Entonces es muy parecido a cómo vestía la reina Margarita con el dormán de uso y con la boina, que es, obviamente la esposa de Carlos VII. Entonces claramente la fuente visual de inspiración de Musidora es la reina Margarita. Que también lleva caballo. O la mujer de Alfonso Carlos. También. Bueno, que era Margarita. La lámina que hay es esa, es la reina Margarita, que a caballo. Y lo que me llama la atención de esta película es una cosa que no se puede pillar ya. Son los maravillosos caminos de tierra y calzadas, losas o demás, que eso ya no hay. La solución en un rodaje actual es echar tierra o echar paja. Eso se soluciona así. Pero son una maravilla. Esto es una joya, ¿no ves? Y estos son carlistas que van con macuto, pero llevan macutos liberales, de corraje blanco de cuero, cosa que los carlistas no llevaban. Bueno, pero él es el único defecto que se puede sacar. Sí, ya hilando muy fino. Mira qué calzada tan preciosa. Claro, esos caminos que ya no existen. Que no existen. O tantos caseríos, claro, que habrán desaparecido. Arquitectónico, y paisajístico, ¿no? Bueno, las escenas que hay de todo el día solo en Chingud y todo lo demás es que son impresionantes. La pasada. Luego hay otro detallito que encontré en la documentación de París, que bueno, están todos los nombres de los figurantes de la escena de Oyarzún. Entonces esto sería bonito leerlo en Oyarzún, ¿no? Porque seguramente serán los abuelos o los bisabuelos de la gente de Oyarzún, pero hay un aquí, Francisco Iñarra con vaca, gallinas y utensilios de cocina. Ramón Galarraga con cerdo, utensilios de cocina. Herrería, José Sarasti, carro con aparejos de labranza, tal, ¿no? Pues hay un montón, ¿no? Hay una lista de cosas. Es muy bueno, no conocía eso. Garmendi con aparatos del lagar, muebles y aparejos de labranza, gallinas. Mendíbil con el toro, tal. Pues así.
Sí, gallinas salen bastantes. Sí, sí. Hay algunas escenas en las que eso, está el protagonista y Tal. Como una gallina José cantera. Arrelait, hay un apellido muy oreazo. Sí, sí. Con Sí. carros, muebles y aparejos de labranza. Sí, sí, pues sí. Los bueyes. Lo que también hay que comentar es que Musidora pues sufrió un poco el machismo un poco de la sociedad, ¿no? Porque en todos los créditos que he visto, en algunos incluso, se le borra a Musidora como directora y en otros, y se pone solamente a Jaime de la Suen en su versión francesa, en Jacques Lassen, y en otros aparece como codirectora, ¿no? Y Jaime de la Suen como director principal, aunque no fuese así. Y luego también le pasó lo mismo con el rojonador con el novio que tuvo con Antonio Cañero, que la película de Tierra de Toros, yo incluso la he visto en Wikipedia a día de hoy, como si la hubiese dirigido y producido Antonio Cañero, cuando clarísimamente es Musidora la que dirigió y filmó la película, ¿no? Entonces esto es algo que le pasa mucho a las mujeres artistas, desgraciadamente, que en retrospectivas o la historia del arte, pues ocultan o dan por hecho que las mujeres no pueden crear arte y no pueden ocupar figuras tan importantes como la que ocupaba Musidora, ¿no? Entonces eso también es muy reseñable. Y no sé, si quieres comentar algo más. Bueno, vuelvo a insistir, es una joya. Es una joya total de todo, ¿eh? O sea, y concretamente esta en Francia. El nuevo parecer actor con el legitimista fusilado en las murallas de Andorra, que tanto Pir Leroy, puede ser una sacudida en la República todavía importante. O sea que en los años 20 me imagino que más, ¿no? Es decir, Pierre Renoir es una película muy valiente. Yo creo que a Musidora le iba a la marcha y lo pilló precisamente por eso, porque era un reto. Y yo creo que le salió muy bien, ¿no? Entonces el problema es que ahora los que hemos pillado estos, pues nuestra labor, pues el mantener este pequeño tesoro en funcionamiento, ¿no? Eneco, ¿por qué dices varias veces, has dicho, superproducción? Por la época es una superproducción esto. Pero superproducción, porque aquí, ¿a qué se llama ahora superproducción? De varios países, Todo el capital, personal, de aquí, de allá. A todo el personal que mueve, a los costes de producción que Al metraje. nos pillé, al metraje también, hacer una película de Presupuestos, 3 horas, a los presupuestos, a movilizar un montón de figurantes, que bueno, que había bastantes para la época. Sí, sí, O sea, sí. si hay escenas donde tranquilamente aparecen 100 figurantes en un solo plano. Entonces, pues comparado con otras peliculitas de la época, pues esto es una película muy potente, ¿no? Entonces uso la palabra superproducción para compararlo, para hoy en día, para compararlo con lo que sería una superproducción, ¿no? Ya. Pues una película de Hollywood perfectamente, ¿no? Estos dos cartelitos son muy interesantes. Este es pues cogido de una escena directamente de la película, pero este es súper interesante. Yo cuando lo vi ahí japonés, sí. en París me quedé alucinado, ¿no? Que es una escena, una imagen completamente japonesa, los grabados japoneses donde deja todo ese hueco arriba en blanco, donde la figura de la capitana de Alegría ocupa ese primer plano, y luego en pequeñito se ven los carlistas luchando con los cañones ahí, y luego la típica imagen de montañas vascas, ¿no? Sí, y la tinta, nada más, una tinta negra, nada más. Ajá. Es de una modernidad Total, Una modernidad, impresionante. muy años 20, ¿no? Eso es, Sí. 1920 y Muy Parece de cómic ya. está en la vanguardia del momento, eso sí, Ajá. sin Es ninguna que sigue siendo vanguardia. Sí. El periodo de esta carteles sigue siendo vanguardia Sí, sí, total. sí. Total. Así como el otro es un cromo, típico cromo de... Sí, de más de la época. Que hacía falta, Más de la porque para época. vender había que vender la película. Claro, y esto, pues bueno. Luego hicieron un pequeño libreto que lo tenemos ahí en la vitrina, que nos lo Que son ha, las imágenes que veis aquí. eso es, nos lo ha prestado el Museo Vasco de Bayona, en el que se ven bueno, algunas de estas fotografías y de hecho hay un texto de Pierre Benoit. O sea, es una especie de Ya. síntesis de la película y está firmada por Pierre Benoit. Bueno, igual podemos hacer un pequeño salto. Bueno, ya hemos hablado yo ya creo que hemos dado ya muchos de datos. Pur Don Carlos y bueno, una mirada un poquito más amplia
a esa relación que ha tenido las guerras carlistas con el cine, ¿no? ¿Qué otras películas? Consideramos que esta es la primera, aunque bueno, nos hemos llevado una sorpresa porque precisamente en esta relación con la Cinemateca de Toulouse, en la última carta que me he escrito con ellos, me decía una responsable que había encontrado unas referencias a un cortometraje italiano que utilizaba la guerra carlista como tema, la insurreczione, un episodio de la insurreczione carlista. Entonces, es una película, un cortometraje del que no hay ningún resto, pero hay algunas referencias a que indica también algo parecido a lo que ocurre con Pur Don Carlos, que bueno, como ambientación han utilizado la guerra carlista, pero que es de 1911. Por lo tanto, puede que haya algún precedente anterior a Pur Don Carlos. Pero bueno, ¿qué se ha hecho después? O bueno, ¿qué podemos decir de la relación entre el carlismo y el cine? Bueno, pues entre el carlismo y el cine, esta es la primera película que supone ahí lo vuelvo a repetir, es la única película producida por un carlista. Entonces eso ya es muy significativo, ¿no? Porque el resto de pelis que ha tratado el carlismo, sobre todo a mediados de siglo y tal, el carlismo va a ser retratado como una... O sea, y si los protagonistas son carlistas, van a aparecer como unos románticos idealistas, ¿no? Que defienden una causa perdida y van a usar ese escenario, si también de final de la guerra o ya sea la primera guerra o tal, para colocar esos personajes, ¿no?, heroicos que ya no tienen nada que hacer, ¿no? Y ahí pues se colará el típico amor romántico y demás, pero el carlismo nunca es retratado desde el punto de vista político, sino siempre desde el aspecto de las aventuras, ¿no?, de lo que dan, ese juego que da las guerras carlistas. Del romanticismo que genera la España del siglo XIX, los montes también del País Vasco y todo lo demás, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva francesa, ¿no? Y evidentemente con Pur Don Carlos ese es el principal atractivo para venderlo en Francia, pero sí que tiene una carga muy, muy política, diría yo, esta película. Sí, sí. O sea, se apoya mucho al legitimismo y a la causa del carlismo. Y sorprende incluso, ¿no?, que por ejemplo que Alfonso XIII viese esa película. A mí me sorprendió, ¿no? Y bueno, quizás es porque en 1920 ya el carlismo estaba bastante de capa caída, que luego tendrá la resurrección de los años 30, después de la República, ¿no?, cuando se proclama la República, pero en los años 20 también estaba bastante de capa caída, entonces igual que se hiciese una peli así sobre el carlismo no suponía una amenaza política en ese momento. Y bueno, comentado eso, pues sobre el resto de películas del carlismo, pues se van a hacer, ya os digo, que se van a hacer películas donde el carlismo no tiene donde los personajes serán carlistas, pero que no tienen un peso político, y que las películas no van sobre el carlismo en sí hasta los años 80, ¿no? Bueno, hasta pero tenemos otro precedente ahí en el cine mudo, que es el Zalacain el aventurero, ¿no? Zalacain, sí, pero... Que bueno, ahí... Esa película no queda... Bueno, no sabemos... No sabemos cómo es la peli, pero... Porque, bueno, pues no sabemos si hay copias o que no han sobrevivido directamente. Bueno, ya sabéis que las películas estaban hechas de nitrato, eran altamente explosivas, y la mayoría de películas de antes de la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil no han llegado muy pocas. Puede ser precisamente ese aspecto explosivo de las películas, ¿no? Y bueno, pues sí, hay una película, a ver, de pelis de esta época, está Zalacain, que creo que es del 27, si no recuerdo mal. Y todas estas películas van a tener esa carga literaria detrás, ¿no? Zalacain, sí, 29, efectivamente, 29-30. Y luego va a haber una especie de opereta musical con un tenor que es Miguelón, el último contrabandista, que muy carlista no parece ser que fuese, pero está ambientada en esa época. Y luego hay otra película que se llama La alegría del batallón, del 24, que sí que está ambientada en la última guerra carlista. Pero ya os digo, estas películas están ambientadas en la última guerra carlista,
porque en el momento en que se ruedan es la última guerra civil en España. Entonces es como, vamos a hacer una película de guerras en España. Pues ¿cuál es la más reciente? La última guerra carlista. Entonces, pues bueno, pues por facilidades de rodaje y todo demás, pues se ambientaban en esa época, ¿no? Y por eso no hay películas que se enfoquen en el aspecto político del carlismo hasta los años 90 y que ofrezcan, hasta los años 80-90 y que ofrezcan otra perspectiva, ¿no? Durante el franquismo también hay algunas. Sí, durante el franquismo. Bueno, una repetición de Zalacay. Una repetición de Zalacay, sí, sí. Esa sí que se salvó. Y incluso hay una comedia, que es súper curiosa esta película, que esta es, a ver, ¿cómo se llamaba? También hay una película de los inicios de la Guardia Civil, ¿no? Que un poco mitifica el cuerpo, pero hay una comedia que se llama Ella y los veteranos, de 1961, que es muy curiosa porque son dos parejas de viejos, que dos son liberales y dos son carlistas, que viven en una casa en una especie de asilo, y los mantiene una chica muy joven, que es la protagonista de la peli. Y bueno, pues el tema es que un oficial del ejército muy joven se enamora de esta chica, de esta jovencita, y los dos viejecitos que son carlistas y liberales, que se supone que son veteranos de la última guerra carlista, pero es imposible porque la película está ambientada en el año que se rueda, que es 1960, entonces esta gente tendría que tener 100 y pico años. O sea, es completamente imposible de que hubiese veteranos de la última guerra carlista vivos. Pero aún así yo he visto esta película como una metáfora de lo que quiere hacer el régimen con el carlismo. O sea, los dos viejecitos representan la vieja España. Por un lado están los dos viejos liberales, la corriente liberal de España, y por otro lado la corriente tradicionalista de los otros tres viejecitos, ¿no? Carlistas, ¿no? La joven, la chica joven, representa la nueva España, y por supuesto el oficial militar joven que se liga a la chica a través de la película, en una escena, en una película muy de comedia, con muy de escenas de tonterías y tal, ¿no? Pues representa el régimen de Franco. Entonces, claro, es esa validación del nuevo régimen, y vamos a pasar página del liberalismo y del carlismo del siglo XIX y de principios del siglo XX, y vamos a pasar página a una nueva España, ¿no? Y bueno, no sé si quieres comentar algo tú. No, sobre películas ambientadas en esto, pues estos, ¿no? El Zalacay, que el segundo Zalacay es totalmente folclórico. Sí, ese es el problema. problema. Sí, En sí. este momento, pues inclusive con Sí, sí. danzas de estas de la sección femenina, casi metidas por calzador, no me acuerdo muy bien, pero había alguna cosa que cantaba mucho, sí, a nivel de ambientaciones. Y bueno, sobre tus pelis, pues, si quieres comentar algo de crónica o de... Bueno, después Crónica pues es un hito, es una película que hecha con un presupuesto muy corto, pero bueno, tardé más tiempo que Musidora, lógicamente, tardé 4 años en rodarla, pero bueno, fue un hito también, y bueno, y tiene algún punto en común, que yo utilicé muchísimo material original, porque todavía en los años 80 se podía, fíjate, en el 84, 87 se podía encontrar material original, por ejemplo, el traje de Carlos VII que saco yo, el uniforme es el original de Carlos VII, que estaban ahí todo tirado en el círculo de Caresa de Tolosa. Lo siento mucho por decirlo así. Fue así. Entonces, bueno, pues tuvimos que hacer un trabajo de zapa con lo que quedaba de carrismo en Tolosa para que nos dejasen el material. Que se encargó, pues, el ínclito Iñaki Pérez de haceros la pelota, fundamentalmente, a base de regalarles cuadros y de todo tipo de historias, claro, sí. Y de aguantarles, ¿no? Y luego también los escenarios en que ruedas. Claro, sí, los escenarios que ya no queda nada, o sea, es que hay cantidad de caseríos y cantidad de caminicos y tal que ya pues está urbanizado. Pues Guipúzcoa está urbanizado ya, pues el Ormet y lo que era esto hace, pues bueno, hay un montón de mobiliario urbano y todo lo demás que ya no se puede rodar. Claro, es mucho más cómodo para vivir, sin duda alguna, ¿eh? Pero bueno, Y era un poco hecho como en Ausoglán, ¿no? Un poco de... Sí. O sea, que ibais a grabar así los fines de semana y tal, o tenéis un rodaje... sí, o sea, no sería hubo 4 dos años. fases. Hubo de la primera fase, que fue de rodaje de fin de semana, pero después ya, una vez pilladas con una subvención importante, concretamente del Ministerio de Cultura de Madrid, hubo que rodar ya en plan seguido. O
Solo que también se cortó porque yo tuve un accidente, pues por meterme a hacer petardos de efectos especiales, pues me explotó un ojo. Entonces, como aparte del de efectos y el de la coreografía y tal, era el realizador y el productor, no hemos remedio que parar, ¿no? Durante el mes y medio que estuve en la clínica. O sea, que tuviste un accidente. Sí. Gajes del oficio no me van a poner. Son los artesanos, entonces. ¿Y dónde estaba rodada esa película? ¿Los escenarios? Crónica pues está rodada pues, fundamentalmente en Guipúzcoa, algo en Navarra, y fundamentalmente los mismos exteriores que rodó Musidora. Por eso vuelvo a comentar de que hay planos que son muy parecidos, del avance liberal en Jaizkibel, que parecen calcaos, y es que utilizamos exactamente el mismo escenario, ¿no? Pero eso tú no lo habías visto todavía. No, desconocía totalmente. Después, claro, me pegó un flashazo total de que, no sé, fue un cruce de cables, por lo visto, de inspiración. Y después, pues viniendo por aquí de Lecumberri, esto que hemos venido por Cegama, pues en la iglesia de Segura rodamos todos los interiores de curas y frailes en el púlpito. Es el interior. Ya lo comentaba Nico, que la iglesia de Segura es una iglesia totalmente catedralicia, así impresionante, ¿no? Tanto el interior como el exterior, ¿no? Y en la zona de Vidania se rodó también bastante, por cercanía de Tolosa y Vidania, sobre todo la zona de Hernia, da bastante bien todavía. En la zona de... Y después Santa Cruz, pues repetí exteriores. Y bueno, ya como había un poco más de presupuesto, nos fuimos a rodar a Navarra, a la zona de Articucha y a nivel como de bosque y todo. Y estas cosas pues daban muy bien. Que es la zona de Ayerzo, o sea que estamos en lo mismo. ¿No? Sí, estamos ahí en territorio Bidasoa-Tárrago, bajo Bidasoa. Por lo que habéis comentado, la mayoría de las películas que se han hecho sobre el carlismo son de la segunda, o sea, están como basadas en la Segunda Guerra. Sí. ¿Hay alguna razón por la que no...? Sí, el 90%. Hay alguna cosa... No sé. 6 fusiles esperan. Eso es Primera Guerra Carlista. Sobre la época de Zumalacárregui, por ejemplo, no hay nada. Hay un par de cosas. No recuerdo 7 fusiles esperan es una. De la Primera Guerra Carlista. 10 era, ¿no? 10 fusiles esperan, sí, perdón. 10. Pero que también debe ser una pelea así súper romántica, Sí. lo que utiliza un poco la guerra carlista como ambientación para contar una historia. La música era de Arbizu, y a Arbizu le conocía a Pateo Urquizu mucho. Entonces me acompañó para ver si le convencía a Arbizu para hacer la música de Crónica. Y el Arbizu debía tener un recuerdo no demasiado bueno del tema de esta película, me imagino que por cuestión de linearia o lo que sea, y pasó olímpicamente. Sí, de unas 20 pelis hay 12 de la última guerra carlista y el resto 6 serán de la primera, y hay una que he metido en esta lista, La buena nueva de Elena Taberna, porque sale mucho requete y demás, pero sí. O sea, 12 de 20, pues eso, 6 o así serán de la primera guerra, y entre ellas Andía y Arrementari, que son las últimas. Los actores, claro. Andía y Arrementari, ¿qué opinión tenéis sobre la ambientación y demás? Bueno, en Arrementari estuvimos nosotros. Los aquí presentes, ¿no? De los uniformes y tal que salen en la película, estuvimos nosotros, sí. Y bueno, eso lo dirigió todo mi padre, todo el tema de que aparezcan tan sucios y tan maltrechos los soldados militares aunque luego quería morriones le comenté, mira, vamos a escaparnos de la típica temporada de San Sebastián. Los morriones, claro, utilizar gorros cuarteleros, en lugar de morriones vamos a meter alguno, pero vamos a hacerlo un poco, por lo menos romper un poco, ¿no? Cuando la realidad fue así, el gorro cuartelero aquí se utilizó muchísimo la primera guerra carlista, porque andar con un morrión con semejante cubo de basura encima de la cabeza pues ya era bastante incómodo, ¿no? Y lo que le pasa a Andía es que, por lo visto, se inspiraron mucho en Vacas, porque es la película que tenían como referencia a la hora de hacer carlismo, ¿no? Y
Yo he visto que muchos directores mencionan vacas, ¿no? Como han visto vacas de Medem, que también el arranque son los uniformes de mi padre. No, lo hice yo. El arranque de toda toda la escena de la trinchera. Me tuve que pegar con producción. Los suyos y sus uniformes. Y bueno, los de Andía se inspiraron en esos uniformes, lo que pasa es que metieron la pata a nivel de ambientación, porque los uniformes de carlistas, el tamaño de la boina y demás, es de la última guerra carlista, no es para nada el uniforme de la primera guerra carlista, que es muy diferente, ¿no? Son uniformes que son capotes grises, en Andía para mí, mucho más a grandes. nivel de guión, pero lógicamente es una película muy actual, ellos sabrán lo que han hecho, pero perdieron una oportunidad, porque la primera guerra carlista es una guerra internacional, y tenía que haber ido por ahí. Hombre, uno de los temas que siempre suele salir cuando hablamos de esto, ¿no? De las guerras carlistas y el cine, es que si en lugar de ser esto donde estamos, llevase a Estados Unidos, todo el mundo se habría visto claro. miles de películas de guerras carlistas, porque es la misma época que el western, ¿no? Y nosotros, todo el mundo conoce al general Custer, ¿no? Porque habrá visto, yo que sé, 20 películas en las que aparece el general Custer, y en cambio a Uranga no le conoce nadie, porque aquí no hay una industria del cine, ni esas posibilidades, ni ha ocurrido eso, pero desde luego, cronológicamente estaríamos en la misma época, Que es donde transcurre Andía. Los batallones guipuzcoanos, si nos pegamos con alguno en la primera guerra carlista, fue con los ingleses, bueno, con los británicos, con escoceses, irlandeses y galeses, etc. Entonces fue una pena no haber aprovechado esa. Y además ya habíamos hecho una primera recreación histórica pura en Andoain, con la ambientación de la batalla de Andoain, que son las tropas de O'Donnell, que la mitad eran británicos. Y podía haber dado un juego impresionante, porque gente pegándose, hablando en inglés y en euskera, pues hubiese quedado unos planos maravillosos. Claro, pero bueno, como dicen por ahí, doctores tiene la iglesia, ¿no? Con el Vaticano hemos topado. Luego hay también, bueno, una pequeña, no sé cómo llamar, pero bueno, una rama, digamos, de cine con el carlismo, que sería el gore carlista, ¿no? Sí. A Town of the Dead, no sé si lo conocéis, bueno, aquí hemos estrenado las 3 películas de este grupo de Hernani, que bueno, la primera se titula A Town of the Dead, en la que resucitan a Zumalacárregui como zombie, y la segunda es Ocean's Eleven, que le resucitan a Aguirre como vampiro, Y el PNV, el PNV, el Partido Nacionalista Vampiro. Eso es. Están muy bien, son cortometrajes, pero bueno, donde se mezclan varios elementos, y la última es Nafar Death, en la que pues eso, resucitan a Sancho el Fuerte como momia, ¿no? Entonces son momias contra vampiros y zombies. La batalla final. En la batalla final, que vamos, que es una manera también Y hay que decir que diferente de acercarse, ¿no? Que son las únicas pelis que se han hecho sobre Zumalacárregui, porque así películas. Sí, y de hecho hay uno de los cortos que hicieron entre esas 3, que en principio es una trilogía, pero ellos seguían haciendo otras, y esa es Orain Zumalacárregui, se llama, y esta es muy cortita, y lo que recrea es la conversación que tuvo Zumalacárregui con Shao, ¿no? De alguna manera, bueno, hace una especie de recreación del discurso que está en el museo y demás. Eso es, que Shao hace con respecto a Zumalacárregui en el viaje a Navarra, y bueno, haciendo un guiño, entran en el museo, hay algunas escenas por aquí, y acaba saliendo el director, que es Beñat Iturriot, como vestido así como de Shao, con la imagen esa clásica que sale en el libro de Shao, que según Patri Urquizu realmente es Abadí. Antoine de Abadí, era un retrato de Antoine de Abadí que Shao decidió meter en su libro, pero que todo el mundo atribuye a que es la figura de Shao. Entonces aparece Beñat Iturriot así con un vídeo grabándole a Zuma y vestido de Shao, ¿no? Pero bueno, que también es otra manera de acercamiento al tema carlista. Resumiendo, yo entiendo que el tema del carlismo todavía dará de sí como tema de inspiración. Para documentales... Inclusive ya se lo he comentado, que
que el carlismo en realidad es nuestro propio western. Podía dar un western, Santa Cruz, un guión o una producción frustrada, pero quería hacer un western típico, de una persecución de indios y vaqueros. No pude hacerlo. Y algún otro elemento que últimamente hemos tenido contacto también quería hacer un western, lo que no sé exactamente qué le salió a nivel de corto. ¿En documentales has participado, Mari? Sí, en documentales cortos y tal, sí. A mí No, pero gente, sí. por ejemplo, no sé, digo, Historia de Baskonia, por ejemplo, la nueva historia. Sí. Ahí sí han cogido imágenes de tus películas y aparte... aquí hay otra persona también en nuestro grupo de recreación que está ahí atrás, que se ve en la torre, que algunas cosas rodamos directamente para ellos sobre guión y bueno, pues nos dieron la típica pequeña ayuda de kilometraje, que es lo que se suele hacer en estos casos, pero otras las mangaron literalmente en la recreación de Antoine. Sí. Pero en fin. ¿Se lo haya llevado? Bueno, está aquí. Principios. ¿Dónde Era se pueden ya- venir? Marcado. ¿Dónde se pueden venir a ver las películas actualmente? Las de cura. Están en YouTube, sí. Están en YouTube. Las dos están en YouTube. Quiero decir, una filmoteca también, a nivel de filmoteca. Sí, filmoteca, están en... Sí. Está todo depositado en la filmoteca, todo lo que tengo originales y tal está ya... Filmoteca en Rosti. En Donosti, sí. Bueno, si quieres ver el cine, vienes a Morevieta en mayo y te la damos allí. Pues bien. Hacer una excursión está bien. Don Carlos también lo vais a poner, ¿no? Las tres. Pues eso es una oportunidad de oro porque Don Carlos es dificilísima verla. Porque las cinematecas de Luz, bueno, le podéis preguntar a Miquel lo difícil que es conseguir los permisos para proyectar esa película. Así que es una auténtica oportunidad de oro. Vale, Valdera, Chobat. Esto me preguntaba si, bueno, otra zona, ¿no?, del estado de la que el carlismo tiene una presencia importante y que puede tener ciertos paralelismos, ¿no?, con la comunidad autónoma vasca, puede ser Cataluña. Me sorprende que allí no se haya hecho nada sobre el carlismo. Sí, hay una Hay algo, por curiosidad, peli La puñalada, muy buena. de un director histórico muy bueno, Jordi Grau, que es de los pioneros del cine de la transición en España, bueno, y en Cataluña por supuesto, y está rodado en catalán íntegramente y es un western total, muy crudo, de una banda de bandoleros carlistas que después de la guerra pues siguen dando guerra por la zona del Pirineo y al final pues un grupo de Mossos de Escuadra. les tienen que perseguir por las montañas y darles caza. Y es ¿Se una la película... La La puñalada. La puñalada. Catalanes, Y aquí. NY. La puñalada. Y es una película que yo la vi y me quedé. Y creo que está en internet también en abierto, Es muy buena. Es del año 91. Y también está basado en una novela de algún autor catalán bastante conocido del siglo XX, de principios del XX. Así que tenemos otra vez esa conexión entre cine carlista y literatura. Bueno, esta aquí igual de Baillao, sin comentario ahora. Besterik ez badago, maiz dutxate bat dezakegu. Ikusten duzue erakusketa txiki bat antolatu dugula filmaren inguruan eta filmaren irudi batzuk ikusteko aukera ere badago. Eskerrik asko.